Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al espacio Hablemos de Libros de la Librería Internacional, librería que desde hace 25 años brinda cultura y entretenimiento de calidad a todo el país. La tarde de hoy, Encino Ediciones presenta el segundo título de su colección Pioneras de las Letras, una colección destinada a reeditar a las primeras escritoras que publicaron en Costa Rica, muchas de ellas al día de hoy desconocidas. Y con esta nueva colección, la editorial busca reivindicar el gran aporte literario que hicieron estas mujeres pioneras de las letras. La pregunta, ¿conoce a las primeras escritoras costarricenses? Bueno, gracias a la imaginación de la palabra escrita hace más de 100 años, una mujer emprendió un viaje. Esa mujer sin miedo decidió escribir en medio de tiempos convulsos y su opinión libre se materializó en la hermosa novela que hoy merece ser leída, El espíritu del río, de Juana Fernández Ferraz. Por acá está la caja que contiene 2 tomos que ahora Gabriel y yo los estaremos enseñando. Juana Fernanda nace en 1834, muere en 1918 en Alajuela, Costa Rica. Esta novela es un texto pionero para la historia de la literatura costarricense. Quien lea esta novela con matices romántico-costumbristas quedarán sorprendidos por los postulados tanto feministas, anarquistas y pacifistas escritos por una mujer a principios del siglo XX. El espíritu del río conecta la experiencia atlántica de su autora, Juana Fernández, con las Islas Canarias, de donde proviene, y Costa Rica, donde se afincó a partir de 1872. Indudablemente, esta notable edición contribuirá de manera definitiva a visibilizar un libro imprescindible en el canon literario de América Latina y de España. Y bueno, para dialogar un poco sobre el espíritu del río nos acompaña Gabriela Peñavalle, quien desde 1998 se inició como bailarina de la compañía independiente Danza Aven, bajo la dirección de la maestra Cristina Guilliré, y continúa hoy con Gabriela Dorris. Ha sido alumna de Cristina Guilliré, Mimi González, Rolando Brenes, Gabriela Dorris y Luisa de la Torre. Desde el 98 integra a su vez los espectáculos de Danza Aven en roles principales y ha puesto en escena coreografías de su propio cuño, así como trabajos en conjunto con Dorris. Ha bailado en el Festival de Coreógrafos, el Festival Nacional de Danza, el certamen Semilla, entre otros. Participó en el videodanza de Hilda Hidalgo en la casa de Bernarda Alba. Ha participado en talleres de escritura con Luis Chávez e hizo algunas publicaciones en la revista de Lenguas Modernas. Estudió Derecho en la Universidad de Costa Rica. Actualmente ejerce como abogada en su práctica privada centrada en el derecho de familia y mediación de conflictos. Autora de la espectacular novela Diario de la Histeria, que la pueden adquirir también en todas las librerías internacionales. Gabriela, bienvenida al programa. Muchas gracias Juan, muchas gracias a Encino, muchas gracias a la Librería Internacional y sobre todo muchísimas gracias al Fondo para el Financiamiento de Proyectos de las Artes Literarias del Colegio de Costa Rica, que es el que ha permitido que se haya podido imprimir esta novela que tenemos hoy, hermosísima por cierto, y bueno, pues todo el trabajo que se ha hecho en esta investigación de las pioneras de las letras en Costa Rica. Para enseñarles, esto es una novela además enorme para su época. Salió publicada por primera vez en 1912. Fue una novela grande, o sea, y grande nos referimos a grande en un montón de sentidos, pero a nivel de objeto es una edición grande, una novela de 790 páginas en su primera edición de 1912. Esta es la primera vez que se reimprime, diríamos eso. Esta novela, que bueno, en esta edición viene en una caja muy bonita y son 2 volúmenes, ¿verdad? Que es la parte 1 y la parte 2 con una respectiva guía de lectura o separador de libros. Siempre tengo confusión de cómo se le llama a esto, pero es para meterlo y que no se nos desvíe la lectura. Es un evento. Sí, depende del lector también. ¿Es una guía o es un separador? Sí, o para tomar apuntes de los nombres, que bueno, en el caso de la novela, en el dorso pueden apuntar para que sigan el mapa de los personajes que aparecen. Y bueno, es un hecho súper importante. Una novela que se publica en 1912, que justo hoy, 2021, está por segunda vez editada, por segunda vez publicada en Costa Rica. Es un evento súper importante, pero también es un evento para reflexionar cómo una novela
de esta magnitud pasó más de 100 años oculta, no solo en el canon, no solo en bibliotecas, no solo en editoriales, ¿verdad? Y bueno, como apuntaba Gabriela, un factor que contribuyó a que este libro viera la luz el día de hoy fue el fondo del Colegio de Costa Rica para las Artes Literarias, que gracias a ello Gabriela pudo trabajar y afianzar un poco más un proyecto, además un proyecto enorme. Tal vez, Gaby, hablemos un poco sobre también vos como escritora, ¿verdad? O sea, tengo la gran dicha de tener ambos libros acá. Este libro tuyo que salió el año pasado, una novela que sale hace más de 100 años. Uno pensaría que en más de 100 años las facilidades ahora son muchísimo más grandes, la difusión es muchísimo más grande, todo es muchísimo más fácil que 100 años. Se dicen rápido, pero que hay una evolución, hay todo un aparato que contribuye a que la difusión literaria, que los autores, que las autoras viajen más, pero bueno, nos topamos con ser que la realidad es otra, ¿verdad? Algunas dificultades que se presentan hoy de repente son las mismas dificultades que estaban hace 100 años. En el caso tuyo ya lo hemos conversado, pero bueno, ¿qué significa vos que publicaste tu primer libro el año pasado, de repente enfrentarte y encontrar, pues hasta hace poco, digamos, hasta hace pocos años, toda esta serie de escritoras y de textos que de repente están al margen, que están olvidados, pero que también no son de conocimiento público? Sí, justamente es a partir del diario que se llena mi cabeza de curiosidad acerca de cuáles son los linajes de la literatura en Costa Rica, sobre todo los linajes con respecto a lo que se escribe por mujeres. Hay un conocimiento más cercano de qué es lo que sucede, pero sí me llamaba mucho la atención por lo menos que en la educación formal, y a esto me refiero al colegio, no se hace mención de estas autoras, por ejemplo, de Juana Fernández Ferraz, de Julieta Puente de Magrígor, y de ahí la búsqueda justamente de eso, del linaje. Me parece que es una duda que nace o que comparto a partir de una función de danza que se llama, una función de danza donde buscábamos los linajes nuestros. Yo dije, ¿por qué estamos buscando los linajes de cada una de nosotras y no estamos buscando los linajes más allá del tema mitocondrial? O sea, ¿por qué no buscamos los libros, las letras? Al final las cosas existen porque las nombramos y las sociedades se conforman por lo que se dice de las sociedades y los conceptos se llenan o se vacían por cómo se utilizan, conceptos tan llaman, digamos, sobreutilizados como la democracia, etcétera, y justamente en el marco del bicentenario, pues toma gran relevancia buscar este tipo de trabajos, sobre todo si consideramos que para el momento en que, por ejemplo, El Espíritu del Río fue escrito, la identidad nacional se estaba forjando. Había pasado muy poco tiempo desde la independencia. ¿Cuál era la identidad del Estado? Y por supuesto que aquí también entra en juego la formación que tengo en leyes, donde uno le llama la atención, le da curiosidad reconocer cuál es el Estado que se forja, cuál era la constitución de ese Estado, cuáles eran las normas programáticas. Y más allá de buscar estos significados en la norma, en la ley, en constituciones, en reglamentos, resulta muy interesante buscarlo en la literatura. El otro día tendría que haber dicho que leí en la novela, pero en realidad lo que hice fue ver la película que se llama Sostiene Pereira, tengo que ser honesta, y leeréme el libro. Igual es una adaptación genial. Y decía el actor Mastroianni, a quienes me conocen saben que admiro muchísimo, en el diálogo decía, para conocer la verdad hay que hablar con la gente. De repente, para conocer la verdad no solo hay que hablar con la gente, sino que hay que leer de todo eso que no nos dicen que hay que leer. Hay que leer lo que nos dicen que hay que leer, el canon, pero también hay que leer lo que no nos dicen que hay que leer y preguntarse por qué. ¿Qué fue lo que pasó para que no nos dijeran esto no? Puede ser olvido, puede ser
un tema patriarcal, podría ser un tema de facilidades, podría ser cualquier cosa. Y esas respuestas creo que las tiene que buscar cada uno de nosotros como persona. Lo que sí hay que hacer es salirse de esa línea y buscar qué es lo que hay a los costados de la acera. Y esa fue básicamente una de las razones de búsqueda de este libro, del espíritu del río. Y bueno, a partir de ello lo que uno encuentra no es solo una joya, sino un montón de joyitas dentro del texto. Y bueno, ahora más con esta edición tan hermosa que tenemos y que bueno, ya luego te daré las preguntas correspondientes que tengo con respecto a la edición. Mira, el tema del espíritu del río, bueno, vos apuntás algo súper interesante, o sea, no habíamos llegado al centenario, ¿verdad? O sea, no habíamos llegado al centenario, todavía carecíamos de un montón de estructuras para catalogar o clasificar ciertas estructuras, ciertos fenómenos, pues a nivel político fue y sigue, yo creo, lamentablemente en cierta medida, siendo un momento muy dominado por la masculinidad, ¿verdad? Por la testosterona, que marcaba ciertas pautas. Y Juana, bueno, también se encuentra entre un grupo de unas primeras 4 o 5 autoras que empiezan a publicar un poco sus obras, a moverse en algunos círculos literarios con una difusión bastante baja. Ahora que mencionabas a Julieta Puente, que es también otra de las autoras de la colección Pioneras de las Letras, Julieta Puente en 1907 y 1909 recibe 3 reseñas. La cuarta reseña aparece en Repertorio Americano y la quinta reseña es del 2014, si no me equivoco. Y pare de contar, ¿verdad? O sea, hay unas reseñas, pero de la obra no se sabe nada. En el caso del espíritu del río, para entrar un poco como en el diálogo sobre qué está en estos 2 volúmenes, uno de 418 páginas y el otro de 386 páginas, ¿cuáles fueron algunos de los elementos que más te llamaron la atención o de los personajes que más te llamaron la atención? Es una novela, tal vez antes de que Gabriela responda a eso, es una novela muy particular que se empieza a desarrollar en las Islas Canarias y pasa hasta Brasil, ¿verdad? Con una serie de aventuras a veces total y absolutamente impresionantes, con unos diálogos muy ricos, rescata, que es algo muy importante de la autora, es un registro interesante, rescata cierta oralidad de la época en los diálogos, que eso es bastante interesante, pero viene la parte compleja, ¿verdad? O la parte compleja que se vuelve algo asombroso, que se vuelve algo divertido, es cuando empezamos a detectar las influencias de la autora. Influencias que por lo menos en el desarrollo de las ideas hasta ese momento las manejaba muy poca gente, ¿verdad? Por ejemplo, el pacifismo tolstoyano, o sea, digo, hoy en día todavía la gente dice, ¿qué es eso? Sí, justamente, bueno, un poco a la pregunta que me hacías, ¿qué son las cosas que encontré que me llamaron la atención? Lo primero, lo que me saltó a la vista es que una mujer no teme poner por escrito, escribir e imprimir cuál es el modelo de Estado que ella considere es el adecuado. Eso es un salto abismal, maravilloso y de mucha notoriedad. Como les decía antes, estamos en una época donde se está buscando cuál es la identidad del país. Juana Fernández viene para la reforma educativa. Para ese momento, los 2 ejes de desarrollo en Costa Rica, si mi memoria no me falla, y espero que los historiadores no me den por la cabeza con la sartén, me parece que era más bien un reforzar el sistema educativo y un reforzar el sistema judicial. La novela, una de las cuestiones más interesantes es cómo se va desarrollando hasta entregarnos cuál es la propuesta política social de Juana, del Estado, del deber ser de ese Estado. Que, como ya lo has dicho, Juan, es un Estado anarquista, es un Estado pacifista, es un Estado
muy desde la óptica de lo femenino, del feminismo. Y también entonces te quiero aquí contar que además dentro de la novela, otros elementos que me llaman la atención no son necesariamente personajes puntuales, sino los personajes femeninos. El desarrollo de los personajes femeninos o la influencia de los personajes femeninos en el desarrollo de la novela. Y otra cosa que me llama mucho la atención es el manejo de los lugares, de los espacios donde se desarrolla la narrativa. Y creo que eso es de las cosas que más me llaman la atención. Y creo que lo hemos hablado anteriormente, el tema de la existencia de una gruta que a nivel de la novela, para mí fue el útero desde donde se gesta una revolución interna de los personajes para convertirlo en una revolución externa, una revolución, un cambio en cuanto a este modelo de gobierno comunitario, de gobierno local. Pero además hay otro elemento que me parece muy femenino, además de esa gruta que para mí era una especie de útero, un útero a donde yo ingreso voluntariamente, me transformo, vuelvo a nacer y salgo. ¿Qué hay en esa gruta, después de esa gruta o antes de esa gruta? Un río, un cuerpo de agua. Un cuerpo de agua que para mí también, en mi criterio, es un elemento muy femenino y además es un elemento de cambio. Es un elemento de constante cambio donde las cosas nunca son como se supone que tenían que ser, no. Es una novela que flexibiliza el pensamiento, es una novela que permite que los personajes muten a lo largo de estas 700 páginas. Y ve qué interesante, al puro inicio lo que tenemos es una montaña nevada. Ve que una montaña es el opuesto a una gruta. Y la nieve es lo mismo, pero es distinto a un río que corre, que de paso es una montaña en el viejo continente y el río está nada más y nada menos que en el Brasil. Entonces, estas locaciones a mí me parecen sencillamente maravillosas, porque además de todos estos elementos noveles que nos presenta Juana Fernández Ferraz, tenemos un medio, una naturaleza que también se convierte en un personaje. Una naturaleza que nos lleva de la mano con la narrativa y una naturaleza que por lo menos en mi cabeza es muy femenina. Entonces, esos son, digamos, de las cuestiones hermosas que yo encontré o de las cosas que me llamaron mucho la atención, poderosamente la atención, además de esta revolución, de decir, este es el gobierno que yo creo debe ser el que funciona en estos países latinoamericanos que se están gestando en este momento preciso de la historia, esta es la identidad que debemos de tener, es una serie de locaciones femeninas llenas de agua, llenas de transiciones, llenas de cambio, llenas de renacimiento, a criterio mío. Y bueno, la selva es un lugar a donde uno entra, no sabe si va a salir ni cómo va a salir, además de ser profundamente hermosa, profundamente densa, porque estamos hablando de una selva amazónica. Y también toda esta idea de pasar desde el viejo continente a un continente nuevo, de un lugar urbanizado, por lo menos así lo pintan en la novela, muy urbanizado, a un lugar no tan urbanizado, y adicionalmente con una relación muy interesante con las personas autóctonas del lugar. Sí hay una relación, trata de que haya una relación, no una relación vertical, sino una relación que trata que sea mucho más horizontal. Es una novela que hay que leer varias veces, no es sencillo mantenerle tampoco lo que decías vos, el mapa de personajes y demás, pero sí tiene unas imágenes preciosas y además unas imágenes impactantes en el entendimiento del documento, del libro, y además que te generan una gran curiosidad de quién era Juana Fernández. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Bueno, era educadora. ¿Quién era esta mujer que no le dio miedo escribir sobre el anarquismo en esa época?
Esas son cuestiones, digamos, que yo encontré que me parecieron maravillosas. Uh-huh. Para ilustrar un poco lo que decía Gabriela, la artista Noelia Esquivel, la que diseñó todo esto, por ejemplo, aquí plasma un poco en la caja el tema de la gruta, ¿verdad? Lo que significa. Además, es una gruta muy particular. La descripción de la gruta, cuando tengan la oportunidad de leerla, van a quedar maravillados y maravilladas. Este es el primer libro que se designó como parte 1, ¿verdad? Y bueno, justo aquí hay un río. Uh-huh. Hay un río que fluye, ¿verdad? Voy a dejar para en un rato la parte 2 que corresponde a otro tema de la novela. Gaby, eso que apuntabas es fascinante en la novela. O sea, no solo están los personajes humanos, digamos, de la novela, que además son un montón y que uno se puede fragmentar y se puede construir una novela de algunos de estos personajes. Por ejemplo, la misma historia de Alberto, posteriormente El espíritu del río, es una historia fascinante, ¿verdad? O sea, se puede construir solamente una pequeña obra sobre su paso por las islas y el temor al canibalismo, que eso es una cosa asombrosa que está en la novela. O sea, es que es una novela que mezcla tanto que tenemos por ahí un par de capítulos donde se habla sobre el canibalismo. Sí. ¿Verdad? Sí, y no podía yo dejar de pensar en este tema del canibalismo, en esta pintura de Goya, que por supuesto, como estamos ahora hablando de eso, se me olvida el nombre, que es donde el padre está comiéndose al humano, el dios está comiendo al humano. Saturno. Saturno devorando a su hijo. Devorando a su hijo, sí. Ajá, Saturno devorando a su hijo. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque uno podría decir, pasar el tema del canibalismo, decir, bueno, es algo para darle emoción a la novela. No, en realidad son momentos muy convulsos, donde han habido enfrentamientos en la zona, enfrentamientos fuertes, donde lo que yo percibí en ese momento es que se está denunciando, Juana está denunciando cómo somos capaces de comernos a nuestros hermanos. Uh-huh. Cómo somos capaces de comernos a los otros seres humanos porque piensan diferente. Y ve qué interesante con esto que vos apuntás acá, que el desarrollo que la novela hace de las personas que vivían en la zona, las personas autóctonas de esta zona, tienen una relación muy diferente con la naturaleza y muy diferente y horizontal entre ellos. Entonces, páginas más, páginas menos, vos decís, no, por supuesto, aquí lo que están narrando es, este canibalismo es un canibalismo social. Y quizás, diría Juana, no sé, lo estoy pensándolo, si no optamos por el anarquismo, si no optamos por el pacifismo, si no optamos por esta visión, a eso vamos a llegar. ¿Verdad? Entonces son dos pulsiones que se tensan y que, como te decía anteriormente, si uno lee rápido el libro, se le puede pasar, y justamente ese tema del canibalismo te da mucha fuerza para poder luego entramar la narrativa de lo que sigue en la novela. Uh-huh. Digo, pero son además 58 capítulos, o sea, es una novela de 58 capítulos. Es súper compleja, donde, por ejemplo, para retomar algunas ideas de las que vos decís, este primer libro, ¿verdad? Que bueno, en la edición original es un volumen grande seguido, pero por lo menos en este primer libro, que fue un poco de los temas de la edición, ¿verdad? O sea, se hace un libro muy grande, con otras dimensiones, o bueno, se divide, tal vez ahora conversamos de eso, pero justo en esta primera parte uno a lo que acontece es a una narración de hechos a veces inverosímiles, a veces muy despiadados, ¿verdad? Incluso ocurre ahí un intento de femicidio, que es bastante terrible, ¿verdad? O sea, ocurre un acto de femicidio, además, a partir de una supuesta infidelidad, ¿verdad? O sea, uno asiste a eso, luego asiste al regreso del padre de la víctima, que uno lo que esperaría es que busque la venganza,
y se topa con otro juego narrativo. Uno asiste también, por ejemplo, a el tema de qué sucede en la comunidad al enfrentarse a un femicidio, ¿verdad? ¿Cómo actúa la comunidad? ¿Hay impunidad o no hay impunidad? Posteriormente, varios personajes se van por diferentes vías o se pierden. Hay, por ejemplo, una explicación sobre las clases bajas muy interesantes que uno diría, bueno, quienes se quedaron a trabajar en el campo o en las labores del hogar vitaliciamente mueren ahí y probablemente sus hijos seguirán ocupando ese puesto. Digamos, nos enfrentamos a una sociedad pues, capitalista, un poco salvaje, ¿verdad? O sea, con las derrotas habituales de las clases bajas, ¿verdad? Con los enfrentamientos sociales, productos del patriarcado, pero de un pronto a otro todo eso que pensamos que podría tener un acto de venganza o una continuidad normal, ya en el tomo, en la segunda parte, que es esta, vemos que no, y ahí es donde entra todo este tema del pacifismo, un poco una onda de este cristianismo de León Tolstoy, ¿verdad? De que no porque la vida fue así deba seguir, ¿verdad? Podemos ser mejores, se puede cambiar, y es alucinante eso porque apunta a lo que vos dijiste al principio, o sea, cómo se moldea el Estado, quiénes son quienes opinan cómo debería ser el Estado. Bueno, ¿qué hubiera pasado si una mujer como Juana hubiese tenido tal vez la misma exposición, la misma oportunidad en la mesa que curiosamente tuvieron sus hermanos, Juan y Valeriano Fernández Ferraz, ¿verdad? Sí, como vos decís o como estás apuntando, estas nuevas tierras, estas nuevas repúblicas son nuevas oportunidades. Ella lo está planteando así, ok, teníamos esto en el viejo continente y estamos gestando estas nuevas identidades. Podemos hacerlo como se hacía en el viejo continente, podemos hacerlo de una forma totalmente distinta. Esta primera parte del libro que vos decías, donde se narra un femicidio, nuevamente me vienen todas estas imágenes geográficas hermosísimas. Ve que en el libro, en esta primera parte, los elementos son una montaña nevada y una virgen. Que baja. Una montaña nevada y una virgen que baja cada 5 años. Y de repente parece que matan a una mujer. Cómo lo asumen los vecinos, cómo lo asumen las vecinas, es muy diferente como se narra este femicidio desde el ojo de la mujer a como se narra desde el ojo del hombre. Y ve que adicionalmente, muy interesante, hablando de esas tensiones, hay un incendio. Sí. Veníamos de un cuento de una virgen que baja de esta montaña nevada y de pronto cuando ocurre la desgracia, cuando ocurre el cisma, hay fuego. Y luego, ¿qué es lo que hay? Agua. Hay un mar Atlántico, hay un océano Atlántico y una nueva tierra, que es lo que vos decís, una oportunidad de una nueva identidad. Y en ese sentido, pues me parece inclusive que la artista Noelia, la que ilustró los tomos y quien ilustró la caja, tuvo una enorme visión ubicando cuáles son los elementos que iba a poner en cada uno de los libros, en cada uno de los tomos, y en ese útero o esa gruta, que es la que contiene los dos, ¿verdad? Porque finalmente esto también es una gruta, es un lugar a donde entro lleno de cuestiones mágicas, de cristales, como se narra aquí, y a donde guardo estas historias. Entonces, el libro como tal también se vuelve un objeto muy hermoso, muy lleno de significado, y muy acorde con lo que se está narrando en la novela. Nuestra Señora de las Nieves. Nuestra Señora de las Nieves. Así se llama la Virgen que baja cada 5 años de la montaña nevada en una peregrinación. Y es en ese momento en que baja de la montaña nevada que sucede la desgracia. Y es vacilón porque uno empieza a leer y uno dice, esto es una historia de desamor.
Uno no se espera, uno no se espera el final. Y llegó un punto en la lectura donde yo decía, ¿qué va a pasar con todo esto que leí, todas estas 400 páginas que leí antes en este momento? Y de una forma magistral, la autora logra amarrar toda esa historia que parecía una historia ajena a lo que se estaba gestando en las nuevas tierras y va justificando lentamente porque lo que sucedió en este momento, en esta España, en esta otra edad, era necesario para lo que va a ocurrir en esta comunidad pacifista, anarquista y con tintes de una inteligencia o de una lógica femenina. Vamos a ver, yo no pienso que decir femenino es bueno y masculino es malo ni viceversa. Lo que resulta muy interesante es poder entremezclar todos los conceptos, poder entramar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ver la vida como un gran círculo, como un gran mapa conceptual, no en unos y ceros donde yo divido y saco, y ella lo logra. Claro, porque toda esa otra parte, digamos, es el cuido, ¿verdad? Es el tema del cuido, de la protección, es muy particular porque en todo ese trabajo que está haciendo es el tema de construcción también de la comunidad, o sea, no es solo cómo nos organizamos como Estado, sino cómo actuamos como comunidad, ¿verdad? Es que eso es valiosísimo. Como te decía anteriormente, el cambio, sí, el hito en la novela ocurre desde lo personal. Yo entro a la gruta, yo modifico quién soy en la gruta y yo salgo, renazco y por este cambio que tuve en mis adentros, puedo generar un cambio social, puedo generar un cambio en la comunidad o puedo entender por qué esta comunidad actúa así, por qué piensa así y puedo entonces comunicarme. Es decir, yo no me impongo, yo comprendo la naturaleza de esta comunidad y a partir de este entender a la comunidad puedo generar cambio, porque no es el cambio impuesto, no es el cambio de una invasión, no es el cambio de una colonización, es el cambio de una conversación, es el cambio de los tejidos, es el cambio de los entramados, es el cambio de las palabras, es el cambio de las trenzas. Entonces sí, también es una novela muy femenina. Claro, claro, claro. Mira, es impresionante todo lo que está ahí y como te decía ahora, uno se puede detener, o sea, son 58 capítulos donde algunos son una continuidad del anterior, pero hay un montón de historias fragmentadas, hay unos diálogos impresionantes donde conversan, por ejemplo, sobre la moral que debe guiarlos a través de las lecturas de ciertos libros, la importancia de las ciencias, por ejemplo, la importancia de las aritméticas, en el libro lo plantean como la aritmética, ¿verdad? Las oportunidades de a algunos personajes. Hay un personaje, si no me equivoco, Juancho, le dicen que él creía que tenía dotes para ser buen médico siendo joven, ¿verdad? Agricultor, y en alguna parte de la novela termina siendo un doctor, ¿verdad? O sea, le dan la oportunidad para estudiar, se hace doctor, luego están los viajes de los hijos, ¿verdad? O sea, es impresionante porque es una novela donde asistimos a una edad temprana de muchos de estos personajes y los vemos culminar, ¿verdad? O sea, no morir, ¿verdad? Pero los vemos un desarrollo de 30, 40 años de algunos. Es redonda, es una novela redonda, es una novela que cumple un ciclo. Es una novela redonda donde, como vos bien lo decís, se le dota mucha importancia al conocimiento, mucha importancia a la lectura. Y bueno, no es en vano, ella es educadora. Y viene de familia de educadores. Y viene a Costa Rica justamente por la reforma educativa. Entonces, pues por supuesto, es la génesis de ella. Es lo que le abona su vida, darle importancia al conocimiento. Es particular porque, por ejemplo, una de las primeras menciones que yo recuerdo haber encontrado sobre la novela es a partir de este gran filósofo que tuvimos la dicha de tener en Costa Rica, Constantino Láscares, en el desarrollo de las ideas filosóficas en Costa Rica, cuando habla del apartado del anarquismo en Costa Rica. Por supuesto, es el apartado más pequeño de todo el libro,
y ahí menciona un poco esta novela, ¿verdad? Que es como el primer indicio que hay de que, bueno, o sea, se escribió, se produjo todo esto. Ya luego con el tiempo, cuando uno revisa, pues sí, lo que significó la figura de Valeriano Fernández Ferraz, la figura de Juan Fernández Ferraz, ¿verdad? En tanto en los temas de la educación como de algunas tendencias políticas, entre ellas el krauzismo, es interesante porque ahora que tenemos la oportunidad de leer y de comprender la novela y que, bueno, un poco es, a ver, es la relevancia de que hoy estemos conversando sobre esto, de que hoy tengamos acceso a esto, es que nos perdimos de esta mujer, de esta gran lectora, de esta educadora, que nos perdimos en todos estos años. O sea, porque si uno saca las cuentas, y bueno, tal vez nosotros que hemos sido privilegiados, Gabriela, que tuvimos la oportunidad de leerla antes que mucha gente y por mucho tiempo antes, ¿verdad? Y podemos especular sobre algunas hipótesis, es la cantidad de temas que toca la novela, que algunos, pues, dependerá de nuestras especialidades, podemos identificarlos más rápido, otros no, otros tenemos unas nociones, pero digamos, te comento el caso mío que cuando la leo, reviso y todo eso, yo digo, mira, o sea, esta mujer desarrolló unos pensamientos que en esa época nadie más los estaba haciendo, ¿verdad? O sea, algunas ideas de estas anarquistas llegaron justo cuando ella, según lo que sale en la primera edición, terminó de escribir la novela, 1909, fue cuando supuestamente entregó el borrador. Pasó 3 años en edición, que bueno, es entendible que pase 3 años en edición, o sea, no me imagino en los aparatos tipográficos de la época montar esta novela, ¿verdad? Pero fue poco después que llegaron de Chile y que empezaron a plantear algunos de estos temas en revistas, un Brenes Mesén, un Billo Celedón, un García Monge, un Omar Dengo, ¿verdad? O sea, temas que luego se desarrollaron o que ellos ayudaron a difundir otros pensamientos, ¿verdad? Sin embargo, Juana lo hizo de cuño propio. O sea, ella se tomó ese trabajo, que a lo que voy es, no fue que le cayó todo y empezó a escribir. O sea, probablemente llevaba décadas leyendo, investigando tendencias que además estaban al mismo tiempo naciendo. Ella es de 1834. Las ideas del anarquismo, por lo menos en España, en esos lados, llegaron a mediados, después de 1848, todo eso. Entonces, a mí lo que me asombra es el nivel de lecturas, el nivel de conocimiento que tenía para mezclar tanto, porque en el libro, si lo situamos en la época, mezcla un montón de tendencias que estaban pues difundiéndose poco a poco por las limitaciones de la época. No había Facebook, no había Twitter, es exacto, no había un WhatsApp. Mira, acabo de escribir esto, ¿qué te parece? No sé, las correspondencias duraban meses en llegar, imagínate. Entonces esos son temas que me asombran. A vos yo sé que también, y es un poco la emoción de compartir, encontramos esto, compartámoslo. Es el libro. Así es, y este deseo de que las expresiones literarias, artísticas en general nos permitan adentrarnos y salir distintos, un poco, por lo menos con alguna pregunta adicional a las que uno se formula siempre, alguna duda, alguna curiosidad por ir a buscar información sobre un tema, y este libro lo logra de forma extraordinaria y maravillosa. No es un tema el que o sea, no te genera curiosidad con respecto a un tema, te genera curiosidad con respecto a un montón de temas, a una cantidad importante de temas. Y bueno, yo me cuestionaba de qué se perdió el sistema educativo, de qué se perdió el sistema educativo, no, de qué nos perdimos nosotros cuando el sistema educativo no incluye en sus lecturas novelas de este tipo, por lo menos más novelas con una mirada femenina. Como te decía anteriormente, no es que algo esté bien o esté mal, es que entre más conozcamos, entre más cuestiones diferentes encontremos y busquemos, los entramados nuestros van a ser más amplios. Si leemos sobre un tema, sobre una temática,
vamos a saber mucho de eso y nos vamos a convertir en los bárbaros especialistas. Pero la idea no, la idea es tener un abanico que nos permita entender desde diferentes posiciones y desde diferentes voces, la voz masculina, la voz femenina y todas las otras voces posibles, cómo se mira el mundo. Yo quisiera poder entender desde muchos lugares, desde muchas posiciones de este caleidoscopio, cómo la gente puede mirar el mundo. Porque finalmente este aprender a ver desde los zapatos del otro lo que va a generar es empatía. Y eso en la práctica lo que genera es una visión pacifista. Que al final es el objetivo, me parece, de la novela El espíritu del río. Claro. Mira, arrancamos con una pregunta que fue, que yo la planteé, bueno, para quienes nos acompañan, ¿conoce usted a las primeras escritoras costarricenses? ¿Verdad? Es una pregunta súper válida. Y es un poco lo que vos decías, o sea, buscar las raíces, buscar un poco algunos referentes, digo, a partir de uno mismo. Bueno, yo cómo llegué a este punto, pero antes de que yo llegara acá, ¿qué había? ¿Quiénes estaban? Antes, ¿les habrá costado? Igual que a mí, ¿habrán tenido algunas dificultades o qué, verdad? Entonces, pues a quienes nos acompañaron, invitarlas a que asistan y acudan al Espíritu del Río de Juana Fernández Ferraz. Además, una edición de lujo, no porque haya estado involucrado en el proceso, pero en Costa Rica pocas veces se han hecho libros de este tipo. Además de todo el cariño que tiene, el valor artístico como objeto está en exclusiva en la librería internacional. Y bueno, un poco cerrando con lo que dijiste, pues a uno, yo quiero irme con una pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué hubiese pasado si la voz de Juana Fernández Ferraz, después de 1912, hubiese sido escuchada y tomada en cuenta después de la publicación de esta novela? ¿Qué hubiese pasado si esta novela hubiese sido un referente, si hubiese salido del reducido círculo de donde estuvo? O sea, ¿qué hubiéramos tenido? ¿Qué hubiéramos ganado? ¿Dónde estaríamos ahora? Y yo te planteo otra cosa. En el Bicentenario, ¿qué pasa si retomamos esta novela? No pasó, ya no pasó, pero ya podría pasar. Tenemos oportunidad, o sea... Estamos en momentos, no quiero decir la palabra convulsos, pero estamos en un momento de cambio, de mucho cambio, donde el péndulo está como loco yendo de lado a lado. Bueno, tenemos la oportunidad de tenerla ahora. ¿Qué vamos a hacer con esto? Súper bien, Gabriela. A quienes nos acompañaron, esto fue Hablemos de Libros sobre el Espíritu del Río, una de las primeras novelas escritas y publicadas en Costa Rica. Gabriela, muchísimas gracias. Como siempre, un gustazo. Recordarles Diario de la Histeria de Gabriela Peñavalle, también a la venta en toda la librería internacional. Y nos seguimos viendo en programas. Gaby, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.